Bendiciones y bienvenido a nuestro estudio de esta noche titulado Re'e, que se puede traducir como mira con entendimiento en Deuteronomio 11:26 al 16:17. Pero antes vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendito, bendecir a Adonai el bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción es Re'e, mira con entendimiento, Deuteronomio 11:26 al 16:17. Esta porción es bastante larga. Tiene 54 mitzvot o mandamientos, de los cuales 17 son positivos y 37 son negativos. Interesante porque en algún otro sitio he visto que tienen 55 mandamientos, pero en el libro de Taryag Mitzvot dice 54. Esta porción contiene 126 versos, 1932 palabras y 7442 letras. Y como les decía, Re'e, mira con entendimiento. Y actualmente no voy a ir leyendo la porción directamente de la Torá, sino que quiero hacer unos comentarios respecto a los diferentes capítulos, los temas que se están hablando en este caso. Así que voy a compartir con ustedes un PDF. Permítanme un segundo. Como les dije, la porción Re'e, mira con entendimiento. Y esta porción es bastante extensa. Primeramente tiene, como dije, 54 mandamientos y no los voy a leer todo, pero sí, como siempre, les recomiendo y les recalco que por favor lean la porción. Comenzando en el primer verso que dice en Devarim 11:26, mira, y este mira es singular. Tenemos que entender que en el hebreo es singular. Dice, mira, yo doy. Y recuerden que el yo doy, aquí dos tengo el verso en hebreo, Re'e anoji noten. Noten es lo que traducen como doy o pongo delante de ti, y es un término legal. Yo, Hashem, doy, término legal, ante ustedes. Y aquí cambia a plural. Comienza en mira, o sea, como individuo. Yo doy, legalmente le estoy dando ante ustedes, plural, la comunidad o la nación completa, hoy. Y importante este hoy, porque dice li fenechem hayom, ante ustedes hoy, bendición y maldición, berajá u kelala, bendición y maldición. Y lo interesante de esto es que solo son dos opciones, o bendición o maldición, no hay nada más. Muy diferente, estaba pensando hoy, cuando uno va al supermercado, todos los cereales de los cuales uno puede escoger, las opciones son increíbles, cientos y cientos de cereales, y así sucesivamente otros productos, otras cosas. Pero con Hashem, Él lo hace bien sencillo, bien simple. Tiene más que solamente puede escoger una de dos cosas, o la bendición o la maldición. Y te dice hoy, o sea, dando a entender que esto es una decisión continua todos los días. Y con respecto al comentario que estaba leyendo, uno de ellos decía que podemos inferir cuando dice mires, mira yo, es que mires a tu yo.
sea, que uno mismo se mire. Y nos tenemos que preguntar quiénes somos, de dónde vengo, cuál es mi función, mi rol y mi propósito. ¿Por qué? Porque si entendemos esas cosas, si tenemos identidad y conocemos quiénes somos y ante quién nos estamos dirigiendo y quién se está dirigiendo a nosotros, podemos decidir correctamente. Y a la vez podemos interpretar que cuando dice que mires a Hashem, yo, mira yo, o sea, mírame a mí, a Hashem, como lo más importante y central a una vida de bendición y así no perder el enfoque. Mientras tengamos a Hashem siempre presente en todas las cosas que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo donde quiera que nos encontremos, va a ser más difícil uno cometer errores y uno entrar dentro de la desobediencia. Por lo tanto, aquí este mira como individuo y luego grupal como comunidad es muy importante, no es simplemente mira ya, porque a veces podemos mirar y no ver bien. Recuerden que la vez pasada se estaba haciendo mucho enfoque en el verbo escuchar, pero también había que escuchar con entendimiento. Aquí es mira, mira bien lo que estás mirando, mira bien lo que estás mirando. Que tienes que mirar lo que estoy poniendo delante de ti, lo que escuchaste, ahora lo tienes que ver realizarse en tu vida. Mírate tú mismo y mírame a mí. O sea, no es solamente mirar, es uno mismo y a Hashem. Y también estaba pensando que es triste que hoy día hayan personas que ni siquiera saben si son varón o si son hembra. La disyuntiva que existe al no tener identidad. Y una de las cosas que pienso que ha traído esa confusión, esa aberración en el ser humano hoy día, es el alejamiento de Hashem, el estar tan apartado de Hashem, de su palabra, de sus mandamientos, de quién es Él, de dónde venimos, que Él es nuestro creador. O sea, al no tener esa relación con Él, entonces el ser humano viene con todas estas ideas que son aberraciones. O sea, que hoy día un joven no sepa si es varón o hembra, o que hay que dirigirse a un joven como ellos o ellas, siendo un solo individuo, que hay que cambiarle los pronombres, o peor todavía, aquellos que se creen que son un perro, un gato, que se identifican como perro, gato, lagarto, serpiente, que hasta se hacen cirugías para parecerse a eso que ellos creen que son. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A qué punto? ¿Por qué? Por falta de identidad, por falta de saber la función y el rol y propósito que Hashem ha puesto en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta porción de esta semana es sumamente importante porque tenemos que mirarnos a nosotros, tener a Hashem de frente siempre, conocer bien sus mandamientos, lo que escuchamos, ahora tenemos que verlo realidad. Y el verso 27 dice, la bendición si escuchas con entendimiento para hacer lo que escuchas, a los mitzvot de Hashem, vuestro Elohim, que yo mando a ustedes hoy. Aquí dice et, lógico, el et no se traduce, pero está haciendo, como dirigiéndose a el sujeto de lo que se está hablando. Haberajá asher tishmeu. La bendición si escuchas, tishmeu, porque recuerden que la vez pasada dijimos que no, en el hebreo no existe una palabra directamente que se pueda traducir como obediencia, sino que obediencia es shama, escuchar, pero hay que escuchar
entender, para poder obedecer, para poder actuar sobre aquello que escuchamos. Asher tishmeu el mitzvot, el mandamiento, los mandamientos Hashem de Hashem, Eloheihem, tu Elohim, Asher Anochi, que yo, Metzaveh, mando, Erhem, a ustedes, Hayom, hoy. De nuevo, el hoy, muy importante. Así que tenemos que mirar con entendimiento y escuchar con entendimiento. Y en el verso 28 dice, y la maldición si no escuchas a los mitzvot de Hashem, vuestro Elohim, y se apartan del camino que yo mando a ustedes hoy para andar, caminar tras dioses extraños que no conocen íntimamente. O sea, la maldición viene si uno no escucha para obedecer aquello a lo cual uno escuchó con entendimiento. Los mandamientos de Hashem, nuestro Elohim, porque si no, eso significa que no hemos apartado de su camino, de su derech, que Él nos manda hoy a que caminemos, andemos en ese camino que es el camino de Hashem. E ir tras dioses extraños que no conocemos íntimamente como debiéramos conocer a Hashem. Por lo tanto, dice en hebreo, Behakelala im lo tishmeu. El mitzvot Adonai, Eloheihem, Besartem, se apartan min haderech, del camino asher anoji, que yo, Metzabé, mandé erhem a ustedes hayom, hoy. La lejet, para caminar, ajarei Elohim, tras dioses, ajerim, extraños, asher lo yedaetem, los cuales no conocemos, y el da'at aquí, de donde proviene la palabra yedaetem, es conocer íntimamente. O sea, es escuchar, entender, mirar, en base a que conocemos a Hashem. A nosotros escuchar y obedecer y actuar conforme a su voluntad, eso implica que tenemos una relación íntima con Él. Cuando no existe esa relación, cualquier cosa nos desvía del camino. Por lo tanto, mira con entendimiento, mírate bien, que el que escoge escuchar y obedecer los mandamientos de Hashem hoy, ese es el que recibe la bendición. Si escoges no escuchar y no obedecer hoy, ese es el que recibe la maldición. Responsabilidad como individuo y como parte de una comunidad es nuestra responsabilidad. El hecho de que Hashem sea soberano no nos quita el ser responsable como seres humanos mientras vivimos sobre este planeta. Nuestra percepción individual contribuye a la percepción colectiva. Recuerden que todo lo que hacemos como individuos va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestra comunidad, eventualmente va a afectar la nación completa. Por lo tanto, tenemos que saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Hoy, todos los días tenemos que escoger. Tenemos libre albedrío, absolutamente. Si no, no hubieran por lo menos dos opciones. Tenemos libre albedrío todos los días. Tenemos para escoger. Pero es triste que me parece que en el capítulo 30 de Deuteronomio, aún no lo hemos leído, ya casi al final, que Hashem vuelve y expone este caminar. Hay dos caminos, de la vida, el de la muerte. La vida con bendición, el de la muerte con maldición. Que Hashem mismo nos tenga que decir, yo te aconsejo que escojas vida, que escojas bendición. O sea, para que Hashem tenga que decirle al ser humano qué escoger. Por eso es que estamos como estamos, por eso el mundo está como está, esa confusión, esa aberración, como le estás diciendo al principio, que no saben si es varón o hembra.
que quieren ser un perro, un gato, un lagarto, una serpiente. ¿Y dónde está la identidad de nosotros? Que hemos sido creados a la imagen y semejanza del creador del universo. O sea, no es cualquier cosa ni cualquier, es el creador de todas las cosas, el eterno. Y prefieren decir que son un lagarto, un perro, un gato. Tenemos libre albedrío, absolutamente, pero si no sabemos escoger, entonces tenemos que tener la suficiente agallas para enfrentarnos a las consecuencias. Toda acción tiene una reacción, hay una consecuencia. Igualmente, si no se toma acción, también hay consecuencias. Tenemos libre albedrío, pero la Torah está para aconsejar, guiarnos a tomar la decisión que nos beneficie. En la Torah no hay nada escrito que nos haga daño, al contrario, como un buen padre dando consejo a sus hijos para bien. Escuchar y obedecer es equivalente a la bendición. La idolatría es repudiar la Torá, repudiar a Hashem. Todo lo que tenga prioridad sobre Hashem es idolatría. Todo lo que tenga prioridad sobre Hashem es idolatría. Entonces la pregunta es, ¿a qué estás mirando por encima de Hashem? No necesariamente tienen que ser cosas materiales. Puede ser la misma familia, nuestro esposo, esposa, los hijos, el trabajo, el carro, la ropa, el qué dirán. Si en algún momento tenemos que escoger, voy al servicio o me quedo en casa. Voy al servicio, voy a la congregación, a la sinagoga, me voy a estudiar la Torá con el grupo, o me voy para el mall, o me voy a gastar dinero, o me voy a llenar las tarjetas de crédito hasta el máximo. Por lo tanto, idolatría es todo lo que tenga prioridad sobre Hashem. Y luego, en el monte Gerizim y el monte Ebal, que viene siendo el umbral a la entrada a la tierra prometida, se tienen que proclamar las bendiciones y las maldiciones, porque eso es el todo de esta generación que va a entrar. Escoge, aquí tiene las dos cosas. Vas a caminar, ¿qué vas a escoger? Las pongo aquí, están declaradas aquí, en el umbral, en la entrada, para que no se te olvide. Y luego cuando cruzan el Jordán, eso es metáfora, un simbolismo para una nueva creación. Recuerden que las aguas, cruzar las aguas, una inmersión, está asociado con renacer, está asociado con nueva vida, el nuevo hombre. Y aquí esta foto son de los montes Gerizim y Ebal. Siempre que vamos a Itamar, tenemos la gran bendición de subir a una vista, a un lugar que hay en Itamar, donde de ahí se pueden ver los dos montes. Este es el monte Ebal, que queda un poquito más alto que el monte Gerizim. Este es el pueblo de Siquem o Shechem, que hoy día se llama Nablus, y está poblado por palestinos, no son, aquí no es israelita. A pesar de que aquí está la tumba de Joseph, aquí no, esto todo está regido por el lado, por el bando que no quiere a Israel, pero están en Israel. Y le traen muchos problemas a los que viven cerca, en comunidades israelitas. Por lo tanto, aquí están los dos montes que se ven de ahí, Monte Ebal y el Monte Gerizim. Y aquí en más o menos como un mapita para que vean su relación con Jerusalén. Jerusalén va a quedar hacia el sur, el monte Ebal queda hacia el norte, aquí está apuntando hacia el norte arriba, y el monte Gerizim queda más para el sur. Y en el medio se encuentra la ciudad de Siquem, Shechem o Nablus, lo que hoy día es Nablus. También en este área, que esto viene siendo lo que llaman Samaria, como dije, la tumba de Joseph está ahí. Y también está el pozo de Jacob. ¿Recuerdan la samaritana con la cual Yeshua tiene un encuentro?
en esta área. ¿Ok? Pero el camino hacia el sur te va a llevar a Jerusalén. El capítulo 12, verso 1 al 32, dice, destruirás destruyendo. Lamentablemente, al menos que uno lo vea en el hebreo, no ve las tantas veces que los verbos se duplican. Para darle énfasis, destruirás destruyendo, doble verbo que implica en su totalidad. De raíz, destruir todo aquello que era idolatría. Recuerden que ellos van a entrar a una tierra que está poblada por paganos, por seres que creen en muchos dioses y tienen muchas costumbres paganas, muchos altares y muchas cosas que Hashem está en contra. Por lo tanto, destruirás destruyendo totalmente de raíz todo lo que sea la idolatría. En todo lugar, los montes altos, los collados, árboles frondosos, los altares, las estatuas, las imágenes de acera que están asociadas con fertilidad, culto de fertilidad a los dioses y todos los dioses de ellos. Pero entender que Hashem ha escogido un lugar único, el lugar de su habitación y de su nombre, que es Sión. Sión es el lugar de su habitación y su nombre. Y si van un momentito al Salmo 132, verso 13 al 14, ahí lo dice muy claramente, en 132, versos 13 al 14 dice, porque Adonai ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Es el lugar que Hashem escogió, que deseó poner su nombre, habitar. Es el lugar donde estuvo el templo y es el lugar donde estará el tercer templo. Porque allí se van a llevar los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, las primicias, ofrendas que son hechas como votos, ofrendas voluntarias, los primogénitos de vacas y ovejas. Y dice, y comerás y te alegrarás delante de Hashem conforme Hashem te haya bendecido. Conforme a la bendición, uno va a traer todas estas ofrendas conforme a lo que Él nos ha pedido y regocijarnos, alegrarnos. Cuando venimos ante la presencia de Hashem, tenemos que venir con alegría y con gozo, con agradecimiento, con humildad, sabiendo que Él es el proveedor de todas las cosas, que no es por nuestras fuerzas, al menos que Él nos dé las fuerzas, que no es por nuestro trabajo, al menos que Él nos dio ese trabajo. O sea, todo proviene de Él. También se le conoce a Sión o el Monte Santo como el Monte Moriah. Moriah, si te suena a Moré, a Morá, tiene que ver con enseñanza, el monte de enseñanza. Recuerden que de Sión, Jerusalén, saldrá la Torá. Después de cruzar el Jordán, el Mishkan, lo van a colocar en Gilgal por 14 años, que es el tiempo que les toma a ellos conquistar la mayor parte de la tierra. Y después se establece en Shiloh, que también está en el área de Samaria, y ahí está 369 años. Y luego en Nob y Gibeón, que hace otros 57 años, hasta que el templo es construido en Jerusalén por Salomón. Luego habla de no comer sangre. Muchas veces hace referencia al mandamiento de no comer sangre, porque la sangre es la fuente de vida del ser humano y también de los animales. Si se degüella un animal, hay que derramar la sangre sobre la tierra y cubrirla. No podemos desamparar al levita. No podemos añadir o quitarle a lo que Hashem manda hacer. En su Torah, en sus mandamientos, no se le puede añadir ni se le puede quitar. El capítulo 13, verso 1 al 18 o hasta el verso 19, si está usando un Chumash, una Biblia judía, hace mención de lo que llama profetas falsos, profetas falsos. Y estos profetas profetizan o tienen visiones en sueños. Y aunque ellos puedan hacer milagros y prodigios,
Si alguna de esas cosas que dicen va en contra de lo establecido en la Torá, es falso. O sea, es un profeta falso y lo hace para causar rebelión, para separarnos de Hashem. Y muchas veces son usados por Hashem para probar nuestra fidelidad y lealtad. En otras palabras, cuánto realmente amamos a Hashem. Un verdadero profeta de Hashem habla alineado a la Torá. Si no conoces la Torá, entonces caerás en la trampa porque te pueden decir cualquier cosita y lo va a creer. Lamentablemente, muchos por ahí se llaman profetas y no lo son, porque hablan cosas que ni siquiera están en la Torá. Siempre he pensado que no es que no, el don de profecía no exista, seguro, eso es uno de los dones dados por Hashem y son dones irrevocables. Pero algunas personas, si no conocen la Torá, no saben hacer uso de ese don y lo mal usan. Mientras que otro no es don de profecía, sino es don de conocimiento. Un don de conocimiento es diferente porque puede decirle a uno o a varias personas cosas y no necesariamente tienen que ser exactamente palabras que están en la Torá. Pero un profeta verdadero de Hashem va a hablar lo que Hashem ponga en su boca y va a estar alineado con la Torá. Si no se alinea con la Torá, lo que está buscando es causar que uno se rebele en contra de Hashem y en contra de su voluntad y en contra de su Torah. Por lo tanto, tenemos que tener discernimiento. No todo aquel que dice profeta es profeta. Tengan mucho cuidado a quienes están escuchando, sobre todo cuando vienen anunciándose que son profetas o te dan la tarjetita, soy la profeta, tal, que huyan. Solamente a Hashem es a quien debemos amar, con quien caminar, temer, reverenciar, guardar y escuchar su voz, servirle, seguirle. De nuevo el término Davak, que significa como dos personas se hacen una, como un esposo y una esposa. Es ese acercamiento lo que pide Hashem de nosotros, esa intimidad, para que podamos amarle, para que podamos caminar con él, para que podamos temerle, reverenciarlo, guardar y escuchar su voz, servirle con corazón alegre y agradecido, seguirle, porque el pacto nos exige exclusividad, o sea, exclusivos para Hashem por causa del pacto. Y el temor reverencial a Hashem santifica nuestra percepción y nos permite ver con claridad. El temor reverencial a Hashem santifica nuestra percepción y nos permite ver con claridad. En el profeta Isaías, capítulo 6, verso 9, usted tiene su Biblia, vayan a Isaías 6, 9, que dice, 6, y él dijo, Hashem, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendéis. Mirad bien, pero no comprendéis. De nuevo, escuchar, hay que escuchar con entendimiento y hay que mirar comprendiendo qué es lo que estamos mirando, entendiendo. No podemos simplemente caminar por ahí sin ningún entendimiento. A Hashem hay que servirle entendiendo lo que uno hace, porque si no, no seríamos mejor que cualquier animalito por ahí, que no se puede comunicar verbalmente, ni tiene el grado de inteligencia que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, eso es lo que nos hace parte de imagen y semejanza de Hashem. Poder comunicarnos, poder pensar, poder expresar lo que estamos pensando, poder tomar decisiones, pero con entendimiento. Y luego, si son falsos profetas, ya sea un pariente, un amigo, una ciudad completa, Hashem dice que hay que destruirlo del todo. Toda aquella persona, por más cercana a uno, que quiera descarrilar a uno el camino de Hashem, sacarlo de la Torah, sacarlo de la verdad,
traer falsas doctrinas o falsas profecías. Hashem dice que hay que destruir. Y no tendrás misericordia ni compasión, porque eso se convierte en jeren, anatema, aquello que está asignado para destrucción por parte de Hashem. Lógico, esto no se hacía así a lo loco, esto había que ser un tribunal, había que tener testigos, había que investigar y tener la evidencia suficiente para llegar a este punto. O sea que todo se hace conforme a la justicia de Hashem. Y había que probarlo, había que haber testigos, había que estar seguro de que estas personas están haciendo esto, aunque fuera un pariente, un amigo, la ciudad completa. Porque hay que hacerlo recto. Aquí la palabra es yashar, donde viene Yisrael, yashar él, dirigirnos directamente a Hashem. Hacerlo recto, yashar ante los ojos de Hashem, obtendrás misericordia. La repetición y el repaso constante de la Torá lo hace penetrar en nuestros corazones. Por eso todos los años tenemos un ciclo nuevo de las porciones. Este año comienza en octubre. Después de Simchat Torah comenzamos de nuevo con Bereshit, con el libro de Génesis. Empezamos otro ciclo, año tras año. ¿Por qué? Porque la repetición y el repaso hace que esa palabra, que esos mandamientos, que esa Torá entre a nuestros corazones. Recuerden que al principio está sobre nuestro corazón, pero el propósito es que penetre, que entre, que sea parte de nosotros. Capítulo 14 habla, versos 1 al 29, donde Hashem nos llama a sus hijos. Y por ser hijos de Hashem, no podemos seguir costumbres de culto a los muertos, que para este tiempo parte de ese culto consistía en cortarse, raparse, hacer otras señales de luto exageradas, porque somos pueblo santo de Él, escogido, único, y Él nos escogió, no porque fuéramos los más grandes ni fuéramos los mejores, sino porque a Él le plugo amarnos por causa de los patriarcas, el juramento que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego nos entrega su Torá, su corazón, su voluntad. Y el pueblo de Israel, escogido no porque sea el único y el favorito, sino porque escogido para ser luz a las demás naciones, compartir esa Torá, compartir esa verdad, dejarle saber a las naciones quién es Hashem y cómo servirle, cómo temerle, que no son esos dioses falsos ni esas otras cosas que las naciones hacen. Y no es que no podemos hacer luto cuando perdemos ser querido, pero no hay una forma exagerada. O sea, dentro del judaísmo hay un protocolo. Por ejemplo, está el día en que por 7 días se guarda un luto especial donde la familia y los allegados están con uno, atienden a uno, y luego están 30 días de luto, y luego durante el año se recuerda a ese individuo haciendo el kiddush, el, el kiddush de duelo por un año. O sea, hay un protocolo a seguir, pero no exagerado. Yo conozco una señora que su hijo murió jovencito y hace años, y todavía ella está tan deprimida y tan angustiada por ese ser que ya no está aquí. Y todo ese tiempo, realmente ella, yo la he escuchado decir que su deseo es morir para estar con su hijo. O sea que en cualquier momento esa señora es posible que se suicide, pensando que eso la va a acercar a su hijo. O sea, ya eso es algo exagerado, ya eso es un culto a ese muchachito que ya no está sobre este mundo. Sí, podemos tener luto, pero hacerlo en la forma que Hashem dice, no como hacen las naciones, no como hacen en otra forma que le brindan hasta culto a los muertos.
También nos habla de las leyes de Kashrut, las leyes de lo que hay que comer y no comer, porque no podemos comer nada abominable, nada que Hashem haya dicho que está prohibido. Solamente animales con pezuña hendida y que son rumiantes, como la vaca, la oveja, cabro. Si son del agua, tienen que tener aletas y escamas, peces con aletas y escamas, ambas cosas, igual que el animalito, pezuña hendida y que sea rumiante, no una cosa o la otra, las dos cosas, las dos características. Si proviene del agua, tiene que ser que tenga aletas y escamas. Si no tiene aletas y escamas, no se come. Definitivamente ninguna ave de rapiña, solamente aves domésticas, como la gallina, el pavo, está incluido el pato, al que le guste. La mayoría de los insectos alados no se comen, los reptiles, ninguno de ellos. Por lo tanto, es lo que Hashem ha dicho que se come. Y eso no fue cambiado en el Brit Hadashah. Nadie cambió la Torá, nadie, mucho menos Yeshua. Tenemos que interpretar el Brit Hadashah en base a lo que dice la Torá, en base a los mandamientos. Yeshua no vino a cambiar nada de eso, sino a enseñarnos cómo ponerlo en práctica correctamente, porque es la voluntad del Padre. Por lo tanto, las leyes de Kashrut son muy importantes. No podemos comer nada abominable, nada que está prohibido conforme a lo que nos dice Hashem, porque comer lo prohibido degrada nuestra espiritualidad. Se entiende que comer cosas que no son alimentos afecta nuestra espiritualidad y nuestra sensibilidad a Hashem y a su palabra. Y luego da el mandamiento de que dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre, que debido al entendimiento de rabinos han hecho un mandato rabínico en el cual no se puede mezclar lácteos y carnes, y dan sus explicaciones porque ellos dicen que son dos cosas que tienen energías completamente opuestas. La leche una energía y la carne otra. La leche es blanca, la carne es roja. Por lo tanto, el blanco significa pureza, el rojo significa sangre y otras cosas. Por lo tanto, dicen que son dos energías completamente contrarias. Por lo tanto, comerla va a traer caos a nuestro sistema. Pero realmente culturalmente esto estaba asociado con cultos a la fertilidad de la tierra. Y cultos era que cuando había cosecha, para asegurarse de que la cosecha del año próximo fuera mejor o fuera buena, hacían esto de cocer el cabrito en la leche de su madre o algún otro animalito en la leche de su madre. Pero eso es como lo entienden en el rabinismo. Y luego habla de lo que es el sistema de diezmos. Y siempre digo lo mismo, y está basado en el Shemitah, y el Shemitah es el ciclo de 7 años conforme a la Torah en la tierra de Israel. Y siempre pienso que si es un solo diezmo, no lo quieren dar, imagínense 3 diezmos. 3 y el teruma. ¿Qué es el teruma? El teruma era lo que se le daba al sacerdote y era lo primero que se separaba. Vamos a suponer que tienes una cosecha y de esa cosecha de algún fruto, todo lo que cosechaste, de todo eso que cosechaste, vas a sacar aparte lo que se llama teruma. Teruma significa ofrenda elevada. Y esa ofrenda le correspondía al sacerdote. Sacerdote, recuerden que los levitas, que los sacerdotes, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los sacerdotes son los descendientes de Aarón, pero son levitas de la tribu de Leví. Y habían 24 ofrendas que le correspondía al sacerdote. Por lo tanto, la primera era el teruma, que es de lo que se cosechaba, se sacaba aparte para el sacerdote. Y la Torá no dice cuánto, entonces los rabinos decidieron darle más o menos 1% y calificaron de la siguiente manera. Una persona generosa le va a dar al sacerdote el 2.5% o más de su cosecha. Una persona que era promedio
le daba un 2%. Una persona que era tacaña, o sea, que no le gustaba dar nada, se le exigía que diera por lo menos 1,5%. Y esto es en base a orden rabínica, no está establecido en la Torá. Pero para darle una idea a las personas de cuánto dar, entonces establecieron esto. Pero realmente uno puede darle al sacerdote todo lo que uno quiera, hasta la mitad de la cosecha si uno desea. Y en base al ciclo de Shemitah de 7 años, en los años 1, 2, 4 y 5 de ese ciclo de 7, después que se separaba el teruma, se sacaba el primer diezmo, el 10%, que era para el levita. Ese es el primer diezmo, el Maser Rishon. Después del teruma, de lo que sobraba, se sacaba un 10% y eso iba al levita. El diezmo le corresponde al levita. Y lo sobrante de eso, después que sacaste el teruma y sacaste el primer diezmo, entonces está lo que se llama el segundo diezmo. Entonces se sacaba otro 10% que le iba a pertenecer al dueño, al que cosechó. Y ese diezmo, que se llama el segundo diezmo, es el que iba a disfrutarlo y a comerlo en Jerusalén, en el templo, delante de la presencia de Hashem, con su familia, con sus siervos, eh, con amistades, con gente que conociera, o aún ahí mismo donde estaban en el templo, si todos venían con su segundo diezmo a comerlo, entre ellos mismos se compartían, se repartían, le daban al que no tenía, y así sucesivamente. Era como un acto más bien social, de comunidad, para disfrutar la bendición de Hashem. Interesante que en el hebreo la palabra hacer es lo que traducimos como diezmo, y hacer proviene de 10, mientras que asher significa rico. Y lo que interpretan los sabios respecto a esto es que si das el hacer, si das el diezmo, termina siendo rico el asher. El hacer te va a dar asher. Mientras que los años 3 y 6 del ciclo Shemitah, del ciclo de 7 años, el segundo diezmo que le corresponde al dueño en los años 1, 2, 4 y 5, cuando viene el año tercero y el sexto, ese segundo diezmo, después que se sacó el teruma, después que se sacó el primer diezmo para los levitas, ese segundo diezmo se va a comer, pero en la comunidad, para darle al pobre de la comunidad, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita que viva en esa comunidad. Y por quedarse en la comunidad y no ser llevado al templo, no se consideraba un diezmo sagrado como cuando se iba y se comía en el templo. Por lo tanto, tenemos el teruma, el primer diezmo y el segundo diezmo, y lo que viene siendo el diezmo del necesitado o del pobre, que podría hasta cierto punto ser un tercer diezmo, pero realmente no es, sino es un segundo diezmo, pero exclusivo para año 3 y 6, se le daba al necesitado. Se comía en la comunidad, no se llevaba a Jerusalén. Y el año séptimo de ese ciclo, de ese Shemitah, no se diezmaba, no se sembraba, no se cosechaba, dándole reposo a la tierra, porque a la tierra también hay que darle reposo, es un mandamiento. Y se comía de lo que crecía de por sí. Lógico, no se cosechaba todo lo que crecía, porque de ahí iban a comer los animales, iban a comer las personas que pasaban y veían algún fruto y lo comían. O sea, el propósito no era que agarraras una carreta, la llenara, no, era pues, lo que fueras a comer ese día, si encontraba algo, pues lo cosechaba y te lo comía. Y dejaba que otros también lo hicieran. O sea, en ese año de reposo, la tierra no es de nadie, la tierra está ahí para bendecir, pero hay que darle su reposo para que mantenga sus nutrientes. Y en el verso 17, el capítulo 12, se habla de que se diezma el grano, el vino y el aceite,
Y luego se incluyeron las frutas, los vegetales, verduras y por último se añadió dinero porque hoy día no todos tenemos fincas, ni todos tenemos granjas, ni todos tenemos animales, ni tenemos cosechas, ni árboles frutales, ni cosas así. Y recuerden que esto es en Israel. El diezmo del levita. Hoy día no está el templo, por lo tanto no nos corresponde enviar el diezmo a Jerusalén o a los levitas porque no están funcionando como funcionaban antes. Pero eso no significa que porque no está el levita, a quien le corresponde el diezmo es del levita y las demás ofrendas le corresponden al sacerdote. No significa que uno no da. Recuerden que el dar tiene que ver con gratitud y alegría. El alegrarse en poder dar de nuevo para atrás lo que Hashem nos ha dado para bendecirnos. Hoy día, el mínimo que uno debiera dar, ofrendar, donar en las congregaciones, el mínimo es lo que hubiera sido el 10%. O sea que hay que dar más del 10% para cumplir, porque eso le pertenece a Hashem. Entonces, hoy día, ese diezmo se usa en la congregación para sostener las congregaciones, para sostener las necesidades de la congregación. Y si no es un 10%, hay que ofrendar. Hay que ofrendar. Nunca se viene a la presencia de Hashem con las manos vacías. Si usted celebra Shabbat, si usted celebra las festividades, si usted celebra los Moedim, cada vez que usted se reúne, hay que ofrendar porque es agradecimiento. Y muchas personas que hoy día tienen problemas financieros y en mi opinión personal, en base a mi experiencia personal, que el que no da, no recibe. El que no da, no se le multiplica. El que no da, no va para ningún lado, como dice Franklin. El que no sirve, no sirve. Hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Y una forma es dando para atrás a la comunidad, dando para atrás lo que le pertenece a Hashem. Porque yo quiero ver qué van a hacer estas personas que no dan nada cuando se establezca el templo. Miren todo lo que hay que dar. Teruma, 2 diezmos, más las demás ofrendas de las festividades, ofrendas de Shabbat, ofrendas de Luna Nueva, todas las ofrendas, todas las festividades anuales, todos los Moedim anuales. O sea, es mucho, así que si no empiezan con un poquito hoy día, imagínense cuando nos toque que está el templo. Y le llaman Tebel aquello que es el producto del cual no se separó teruma o diezmo. Miren esto y aplíquenlo. Tebel es aquel producto del cual no se separó teruma o diezmo. Dice que no se puede comer. Si usted tiene una cosecha y no separó el teruma y no separó el diezmo, usted no se puede comer esa cosecha. Porque es Tebel, es como decir una maldición. Entonces, aplicándolo hoy día que no tenemos productos para traer, ni para enviar, ni para dar. Que lo que usted recibe de su salario, un ejemplo, y usted no da nada, no debiera ni siquiera usarlo. Porque en vez de bendición, ese dinero se está convirtiendo en maldición. Y por eso mucha gente no tiene nada, tiene que estar de cheque en cheque y con todo y eso tiene que estar pidiendo prestado. No, o dando tarjetazo. Llega el momento que ya las tarjetas no aguantan. Llega el momento que están en una deuda tan grande que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque si no saca lo que tienes que sacar para darle a Hashem, y sabemos que no es que él no lo necesite, pero es un mandamiento. Donde esté tu corazón, si tu corazón está en el dinero, tú no vas a dar nada y nada vas a tener también. Porque recuerden que toda acción trae una reacción y toda inacción también trae una reacción. Si usted no da, usted no va a recibir. Si usted da, usted recibe por encima de aquello que Dios siempre. Y de eso yo soy testigo fiel. De eso yo soy testigo fiel y me puede preguntar cualquier persona.
En eso nunca he fallado. Y gracias del Padre que siempre me ha dado, no tan solo para mí, para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros. Porque en el dar es que se recibe. Y se sigue el ciclo de gracia. Luego habla de lo que llaman el sistema de remisión basado en el Shemitah. Recuerden que todo esto que Hashem ha establecido es para evitar que exista pobreza máxima. Siempre van a haber pobres, pero una cosa es que todos sean pobres, a que sean dos o tres dentro de la comunidad. Y hoy aprendí algo que no sabía. Ayudar al menesteroso cuando tienes para ayudarle en ese momento. Una persona menesterosa es que tiene una necesidad en ese momento, mientras que una persona pobre siempre tiene pobreza. Pero una persona que es menesterosa es que tiene una necesidad en ese momento. Y si tú estás ahí para ayudar con lo que sea, tú ayudas. Quizá no tenga todo lo que necesita el individuo, pero si tienes algo para dar, dalo. Dalo. Remisión, la palabra áfesis en el griego, y de eso habla mucho nuestro amado More Rico. Si quieren entender bien remisión, áfesis, Yovel, Shemitah, vean los estudios de Rico basados en la palabra áfesis. Remisión, áfesis de Hashem, la cual se pregona. El Shemitah, la remisión se pregona. Hay cancelación de deudas al hermano, al prójimo, pero no al extranjero. ¿Por qué? No al extranjero, porque el extranjero no está en pacto. Si tú haces un préstamo a un prójimo o un hermano que está en el pacto igual que usted, no se le cobra intereses. Y el propósito de dar ayuda o dar un préstamo es para ayudar a la persona, pero no es para que esa persona se quede sin hacer nada. El propósito es ayudarlo a que siga adelante, a que se levante. Pero esa deuda tiene que ser pagada. Porque si usted le dan un préstamo y no lo paga, usted es un ladrón y está ofendiendo a Hashem. Hay que ser recíproco. Te ayudar en un momento, ser recíproco. El propósito es ayudarte. Y hay cancelación de deudas en el Shemitah. Recuerden que esto es cuando está establecido el ciclo de Shemitah, los 7 años basados en la tierra. Hoy día no se está siguiendo el Shemitah. Una, porque no está el templo. Número dos, realmente no saben cuándo es el Shemitah y cuándo no es. Algunos tienen una idea, unos dicen que estamos, no estamos, que pasó, que empezó, que está por empezar. Pero realmente nadie sabe. Se proclamaba libertad en el Shemitah al hebreo que se dio en servidumbre por 6 años por causa de deuda. Recuerden que una persona podía entrar en servidumbre para pagar una deuda. O si el Beit Din, si la corte decide que alguien que estaba robando lo puede dar en servidumbre hasta que pague lo robado. Pero si la persona que está en servidumbre se quiere quedar después de los 6 años, está el ritual de horadarle su oreja en el umbral como señal. Si era mujer no se hacía, pero quedaba libre en el Yovel. Recuerden que Yovel es el año 50 después de 7 ciclos de 7 Shemitah. Todo esto es establecer un sistema de justicia y rectitud para evitar pobreza social. Dar generosamente al necesitado y no con corazón mezquino. ¿Por qué? Porque el dar aumenta tu bendición. Dar crea continuidad y nos convertimos en un conducto de bendición. Hashem nos da y nosotros damos, seguimos transmitiendo esa bendición. Damos y Hashem provee la abundancia. Eso es el ciclo de gracia. Cuando usted recibe una bendición, no diga, ay, no, no, no. Tómela, acéptela para que el ciclo siga corriendo, porque al usted aceptar lo que esa otra persona le da a usted, está bendiciendo al individuo y recibe más. Si usted acepta de lo que acepta, usted da también.
Y entonces usted recibe bendición y va a tener para bendecir a otros. O sea, es un ciclo de gracia, lo que llaman el ciclo de gracia, mantenerlo corriendo, no lo detenga. ¿Y cómo se detiene? Se detiene si usted no da y se detiene si usted no sabe recibir con agradecimiento. Luego habla de que todo primogénito de las vacas u ovejas es consagrado a Hashem. Y de nuevo, no comer la sangre. O sea, todo primogénito de todos los vacunos, de todos los animales domésticos que son permitidos sobre el altar, había que entregarlo si es primogénito, además del diezmo de esos animalitos. Eso se usaban en el templo. Por último, habla de las tres festividades, lo que llaman las festividades de peregrinaje. ¿Por qué? Porque ¿qué son de peregrinaje? Porque hay que subir a Jerusalén a celebrarla. ¿Por qué en Jerusalén? Porque es el lugar que Hashem escogió para que habite allí su nombre, Sión, el monte sagrado del templo. Comienza en el mes de Aviv, la primera, o el mes de Nisan, que es Pesaj, Pascua y panes sin levadura. Hoy día pues le llaman a la combinación de Pesaj y panes sin levadura Pesaj. Pero en el mes de Aviv, 7 días comiendo pan sin levadura, Matzot, por 7 días. Esa es la primera peregrinación. Tenían que ir a Jerusalén a celebrarla. Allí se mataba el cordero, se rociaba la sangre sobre el altar, el individuo recibía su corderito y lo comía en casa, en un lugar mínimo, perdón, máximo 20 personas, de día a 20 personas, un cordero para de día a 20 personas. Y panes sin levadura por 7 días. Luego se contaban 7 semanas, que son las para llegar a la festividad de la semana, que es Shavuot. Shavuot es el plural de semana. Shavua, una semana, Shavuot, muchas semanas. Así que se están contando 7 semanas, que le llaman el Omer, en lo que llega la cosecha de el trigo. La primera cosecha en Aviv, en Pesaj, es la cebada. Y luego, después de 7 semanas, es el trigo. Y darás abundantemente conforme a la bendición de Hashem y te alegrarás con toda tu familia, siervos, levitas, extranjeros, huérfanos, viuda. Recuerda que fuiste siervo en Egipto. Estas festividades para recordar lo que Hashem ha hecho por nosotros. Nos sacó de Egipto, nos dio libertad, nos dio identidad, nos dio un nombre, nos dio su Torah y nos dio una tierra, la cual Él ama y está pendiente a ella desde que comienza el año hasta que termina. Él ama la tierra de Israel. Ahí decidió poner su nombre, ahí decidió poner su morada, morada de reposo. Por lo tanto, cuando vengas a celebrar Pesaj, Shavuot, es con el propósito de alegrarte. El alegrarnos es un mandamiento, tienes que ir con alegría, con toda tu familia, con todos los siervos, las levitas que viven en tu comunidad, el extranjero, huérfano, viuda, es festejar la bendición de Hashem. Y luego tenemos en otoño tabernáculos o Sukkot. Por 7 días morar en una suca o en una morada temporera. De nuevo te alegrarás con toda tu familia, siervos, levita, extranjero, huérfano, viuda. Es una morada temporera bajo la eterna presencia divina, sabiendo que dependemos de Él para todo. Esto es finito, se acaba en cualquier momento, pero Él no, su presencia no, su eternidad no. Y de eso es que tenemos que agarrarnos. 3 veces cada año todo varón se presentará y ninguno tendrá sus manos vacías, dará conforme a la bendición recibida de Hashem. O sea que en estas 3 festividades de peregrinación tenía que presentarse todo varón de la casa. Y cuando dice todo varón, no es que no vengan las mujeres, que no vengan los niños, o sea, el varón venía con toda su familia, pero había una ofrenda que el varón en sí
tenía que presentar, que es la ofrenda reía, de reé, de mirar, reía es de ver. Que Hashem viera que estás presente, o sea, tú traías tu ofrenda y es como decir, presente, cumpliendo. Entonces el varón traía esa ofrenda y traía otras ofrendas para la festividad. Tenía que traer esta, la reía, y tenía que traer las ofrendas que había prometido y otras ofrendas de agradecimiento, de Shelamim, para compartir con los demás. Interesante que estas fiestas de peregrinaje todas están asociadas con el número 7, 3 veces el 7, que es Mashiach, una representación de Mashiach, que es la plenitud de Hashem en la era mesiánica. El lugar de su nombre es en Jerusalén, en el monte sagrado, el monte Moría, en Sion. Esperamos que sea pronto poder ver ese templo ya establecido, ahí morando de nuevo visiblemente la Shejinah de Hashem. Cuando tengamos a Yeshua reinando de Jerusalén como rey de toda la tierra, la presencia de Hashem de nuevo visible. O sea, que esto va a ser, realmente no me lo puedo ni imaginar. Conclusiones. Definiciones de bendición y maldición conforme la Biblia. Verajá o bendición. Este reconocimiento de la autoridad soberana de Hashem que resulta en alineación con su voluntad. La palabra, cuando recibimos bendición, sabemos que estamos alineados con su palabra. Y no es solamente simplemente recibir cosas buenas, sino estar en el flujo de la vida divina, prosperidad espiritual y física, relaciones saludables y vida abundante bajo el pacto. Bendición está asociada con el pacto, está asociada con la voluntad de Hashem. Así que si estamos viendo bendición en nuestras vidas, significa que estamos alineados con la voluntad del Padre. Y que la la o que el ala es maldición. No es un hechizo lanzado por Elohim, sino el estado resultante de alejarse intencionalmente del camino de Adonai y buscar seguridad en ídolos o fuerzas ajenas. Conduce a sequedad espiritual, a confusión y separación progresiva de la fuente de vida. De nuevo, son dos opciones, nada más, fácil, sencillo para escoger. Y esto es día a día, hoy. Tenemos que saber decirle no a la idolatría. La victoria sobre la idolatría moderna, la idolatría del siglo XXI. La idolatría no se limita a figuras de piedras. Hoy se manifiesta en sistemas, ideologías, adicciones, creencias que desplazan a Adonai del centro, lo que les decía desde un principio. ¿Estás mirando a Hashem como el centro, el enfoque de tu vida? ¿O a qué le estás dando prioridad? Puede ser el dinero, el éxito, la imagen, todo puede volverse un ídolo moderno. Puede ser tu familia, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tu perro. Y discipulado como contracultura. El discipulado en Yeshua exige discernimiento constante para rechazar falsas doctrinas. Pero si no nos sentamos a estudiar ni siquiera la porción de la Torah semanalmente, ¿cómo vamos a ser buenos discípulos? El creyente está llamado a ser luz frente a una cultura que elige el camino amplio, no por superioridad moral, sino por lealtad al pacto. O sea, saber escoger porque estamos en pacto, porque estamos en obediencia, porque servimos al Creador de los cielos, de la tierra y todo lo que existe. Caminar en verdad es el acto más radical de adoración a Hashem hoy. Por causa del pacto,
El creyente como oficiante del pacto. Somos los oficiantes del pacto. Arebut. ¿Qué significa arebut? Responsabilidad mutua. Como creyentes en Yeshua somos guardianes del prójimo. La corrección amorosa y el apoyo en justicia son parte del llamado sacerdotal. Sedaká, dar como acto sagrado. Los dones y talentos no son para gloria personal. Son recursos dados por Hashem para bendecir a otros, reflejando el carácter del reino. Lo que Hashem ha puesto en nosotros no es para nosotros, es para darlo, para bendecir a los demás, es para edificar a la comunidad creyente en Yeshua. Y prosperidad con propósito. La prosperidad bajo el pacto no es meta egoísta, es capacitación para ser canal de la bendición de Adonai hacia el mundo. O sea, el ser pobre no es una bendición. La pobreza no es bendición, la pobreza es maldición. Hashem no nos quiere pobre al extremo de que no tenemos nada. Tampoco no es que no podamos tener y no es que no podamos llegar a ser ricos, pero si esa riqueza se vuelve tu idolatría o esa riqueza impide que tú bendigas a otros, la riqueza es para bendecir a otros, no para solamente darte lujos y olvidarte de los demás y sobre todo olvidarte de Hashem, quien es el que nos bendice. Si tenemos es para disfrutarlo y bendecir a otros. Y eso implica en todas las facetas de nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, lo que tenemos material, espiritual, es para compartir, para bendecir. Por lo tanto, hay que decidir. Como dije, todos los días hay que tomar una decisión. Yeshua habló del camino estrecho en Mateo 7, del 13 a 14. Yeshua presenta el camino estrecho no como una carga externa, sino como un proceso interno de obediencia, fe y amor que vence las inclinaciones de la carne. La Parashá Re'eh encuentra su cumplimiento más profundo en esta enseñanza. Así que vamos a Mateo 7, verso 13 al 14. Como dice exactamente Mateo 7, verso 13 al 14, dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque es más fácil, no tienen responsabilidad, no tienen que rendirle cuentas a Hashem, se creen que no tienen que rendirle cuentas a Hashem, que no le interesan las consecuencias de sus acciones y caminan porque ven a los demás caminan. Como ahí ven tanta gente, ya pues, eso tiene que ser el lado bueno, todo el mundo va por ahí. 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué somos pocos los que la hallamos? Porque requiere responsabilidad, porque requiere cumplimiento con Hashem, sus mandamientos, con el pacto, porque requiere identidad, porque requiere madurez, porque requiere discernir, porque requiere trabajo. Requiere trabajo. Mucha gente no quiere el trabajo. Y en Lucas 22, 42 dice la crucifixión del yo. No mi voluntad, sino la tuya. Esta rendición de Yeshua es la pedagogía de los montes hecha carne. Elegir el monte de Gerizim, la bendición del Padre, sobre el deseo propio, aun cuando cuesta todo. Así que vamos a Lucas 22, para leer exactamente cómo dice. Lucas 22, verso 42. Lucas 22, verso 42 dice: vamos al 41 para contexto. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea,
Y ahí es donde viene la inclinación mala, la inclinación buena. Crucificar la inclinación mala con la inclinación buena. Porque la inclinación buena es lo que nos ayuda a hacer la voluntad de Hashem, que no es otra cosa que su Torah, que su pacto, que sus mandamientos. Es elegir el monte de la bendición, no el de la maldición. Por lo tanto, creer tiene que ver, mira con entendimiento, reconociendo cuál es tu función, tu rol, tu propósito. Mira a Hashem, tenlo siempre presente, tenlo siempre primero, tu prioridad, su voluntad, sus mandamientos, sus pactos. ¿Para qué? Para cuando tome la decisión hoy, todo hoy, de todos los días, camina siempre por el que te lleva a la bendición. Camina siempre por el que te lleva a la vida. No escojas maldición, no escojas muerte. El camino estrecho, porque no muchos quieren la responsabilidad ni el trabajo. Quieren la bendición, pero no quieren la responsabilidad ni quieren el trabajo. La bendición. Que no es otra cosa que rendirse uno, someterse uno, porque sabemos que hay dos formas en que estamos ante como vemos a Hashem. Lo vemos como creador, lo vemos como soberano, por lo tanto, ante esas características de él, lo que debemos sentir es asombro, asombro. Pero también cuando lo miramos como padre, lo que tenemos que sentir es amor como hijo, como hija. Le servimos porque somos sus siervos, pero también somos sus hijos. Y es muy diferente servirle por amor que servirle como siervo. Podemos hacer las dos cosas, sirviéndole con amor, porque Él nos amó primero, Él nos dio su Torah, Él nos dio su pacto primero, Él estableció el pacto primero. Seamos recíprocos en agradecimiento, con alegría, con gozo, sabiendo a quién servimos y a quién amamos y quién ha tomado tiempo de su eternidad para acercarse a nosotros, querer acercarse a nosotros. Por lo tanto, escoge bendición, escoge vida. Recuerden que toda acción tiene una reacción, una consecuencia, pero de igual manera, una inacción, el no hacer nada, también va a traer acciones y consecuencias que sean para bendición y no para maldición. Así que con esos son comentarios que quería hacerles respecto a la Parashá Re'eh. Les ruego por favor que lean, que estudien, que repasen. Si quieren, pueden ver otros videos de años pasados en los cuales estoy leyendo completamente y dando comentarios según voy leyendo. Pero quería traer estos comentarios ante ustedes con el propósito de, porque es larga esta porción, pero más o menos dando un resumen. Y recordarles que estoy haciendo una serie en la cual estoy comparando Biblias y recursos de estudio. Ya he hecho dos, la primera parte y la segunda parte. En la primera parte estuve comparando Biblias de enfoque cristiano y luego hice uno con Biblias de enfoque mesiánico y ahí las comparo. De nuevo, recuerden que es mi opinión personal, mi experiencia con estos recursos, estas Biblias. No recibo ninguna comisión de parte de ninguna casa editorial, sino que lo estoy haciendo para compartir con ustedes, que a veces han preguntado qué Biblia usar, qué recurso usar, y entonces pues eso espero que le ayude. Así que véanlo, ya están en YouTube ambos estudios. El próximo estudio va a ser sobre Biblias judías, Biblias de enfoque judío. Recordándole que para conectarse con nosotros o ver estudios, estamos en Facebook bajo Nerilla Olam, en Spotify Podcast, tenemos el audio de los estudios, en YouTube están todos los estudios que he hecho desde que comencé. Hay más de 600 estudios respecto a las porciones de la Torá, algunos son de la Haftara, algunos son relacionados a la ciencia, a la medicina
a otros son de diferentes tópicos, así que les recomiendo que se suscriban tanto a Spotify como a YouTube. Denle like, compartan, porque eso nos ayuda a nosotros en los canales. También tenemos nuestra página electrónica yeshuanertamirglobal.com, donde tenemos información. Y en el grupo de Telegram, YNT Talmidim, donde ahí tenemos para comunicarnos y también pongo recursos disponibles a ustedes. Así que de nuevo le doy las gracias por estar presente en nuestros estudios semana tras semana, dándonos su apoyo y esperando que estos estudios le ayuden en algo. Así que muchas bendiciones